Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, que hoy la pasen extraordinariamente bien. Ese es el deseo del equipo de producción y dirección de Red Democrática, que todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, emite su programa de entrevistas, análisis, prospección y proyección de soluciones a los graves problemas que pueda tener el país, o también para poder reforzar absolutamente todas las áreas del acontecer nacional para poder así construir la mejor versión de la Costa Rica en la cual vivimos, para poder disfrutarla y para poder heredarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy particularmente quiero hacer una pausa, un paréntesis en esta labor informativa de generación de opinión para saludar absolutamente a todas las madres que habitan Costa Rica, a todas esas grandes mujeres que han hecho pues un bastión en las familias en las que se encuentran, en los hogares, que son parte fundamental, a mi esposa Laura, a mi mamá Ana Lucía, a todas las madres que están en este momento en sintonía, un abrazo fraterno, que la bendición de Dios esté con ustedes y por supuesto que todos los anhelos y todas sus oraciones se hagan una realidad. Es el mejor deseo que les podemos dar en este día, sabiendo de que Dios siempre las va a acompañar y siempre les va a dar una garantía de todo lo que ustedes hacen con tesón, con esfuerzo y por supuesto con excelente corazón y voluntad, que es lo que siempre las caracteriza. Nuestro cariño de siempre hacia ustedes, madres que están en este momento en sintonía, y a todas las madres de las que estamos también en sintonía en este instante. Cerramos el paréntesis que no podíamos pasar por alto, por supuesto, y vamos a empezar con el programa del día de hoy. La verdad de lo que está pasando en Cruzitas. No puede perdérselo porque vamos a estar conversando con los que están en la zona, con los que están lidiando con el problema diario y desde hace mucho tiempo, y los que saben qué se tiene que hacer. Vamos a conversar entonces con don Carlos Vega, vecino de la zona, vive en Cope Vega, es el presidente de Cope Cruzitas, y con Andrés Soto, más de 20 años vinculado en la zona y el proyecto minero. Es actualmente el gerente de Cope Cruzitas. Bienvenidos a ambos a esta su casa, Red Democrática. Gracias, Jonathan, de verdad que apreciamos muchísimo a tu programa Red Democrática, que nos concedas este espacio para poder compartir con toda tu audiencia una perspectiva diferente de todo lo que se dice alrededor del tema minero. Así que apreciamos muchísimo este rato y estamos a tus órdenes, y por supuesto sumarnos al saludo del Día de la Madre para todas las que están en sintonía, para las propias, para las que ya nos dejaron, pero que son siempre importantes. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes, don Carlos. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Jonathan. Buenos días. Igual ahí para don José Andrés, y un saludo muy especial para todas esas mamás que están aquí y las que no están, las que ya no tenemos, ¿verdad? Sí, y muy interesante poder hablar hoy un ratito sobre lo que tenemos aquí en nuestros pueblos, en Cutris de San Carlos. Don Carlos, si pudiéramos Sí. definir el concepto, la verdad de lo que pasa en Cruzitas, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cuál es la verdad? Porque nos llega información oficial, extraoficial, de medios, de gente que está de paso, pero ustedes viven ahí. ¿Qué es lo que está pasando en Cruzitas? Ay, Jonathan, qué buena pregunta, pero si yo la abarco no nos alcanza el día para poderles responder al asunto. Aprovechemos hasta donde llegue el tiempo, don Carlos, porque de eso se trata, escucharlos a ustedes y poder entender qué es lo que está pasando en una zona tan importante que debería estar muy desarrollada, muy protegida y muy resguardada en alianzas público-privadas, por ejemplo, para poder pues, sacarle provecho a todo lo que hay en la zona. Pero cuéntenos usted qué es lo que está pasando. Sí, Jonathan, hace ya muchos años que supimos que hubo una exploración minera, y durante todos esos años
ya se concluyó con que ahí había un sitio en donde hay oro suficiente para una explotación minera industrial, Sí. pero de ahí no entiendo por qué muchas personas que no viven en la zona, que viven ahí en los alrededores del Ricardo Saprissa, del Alejandro Morera Soto y todos esos lugares, opinan por nosotros. Y la opinión que ellos dan por nosotros no va acorde con nuestra realidad. Entonces, sabemos que tenemos una mina de oro, minerales preciosos ahí en la zona, no solamente oro, y que eso generaría un asunto económico. Bien lo sabemos que no va a ser por toda la vida, pero si lo sabemos administrar bien y cumplir con todos los requisitos que piden nuestras leyes y todo lo ambiental, yo pienso que se podría salir bastante adelante, no como hemos estado viviendo una pobreza teniendo tanta riqueza ahí en la tierra. Don Andrés, ¿qué está pasando por allá? Qué puede añadir a lo que está diciendo don Carlos? Porque es cierto, muchos de los problemas de la zona periférica al gran área metropolitana es que se toman decisiones en el GAM sin saber y tomar en cuenta las experiencias de la gente que está en el sitio. Pero usted Ujú. lleva 20 años a la par de don Carlos y a la par de todos los vecinos de por allá, y usted puede decirnos más claramente, igual que don Carlos, qué es la problemática, qué es lo que está pasando y por qué eso no se resuelve. Jonathan, lo que estamos viendo en Cruzitas hoy es la consecuencia de un montón de decisiones y de un montón de infortunios que se fueron sumando a lo largo de todos estos últimos 20 años y que dieron como consecuencia esta invasión de los terrenos aledaños al yacimiento principal de lo que conocíamos como el yacimiento de Oro Cruzitas, y que fue justamente lo que nos heredaron aquellos grupos opositores a la minería ambiental, que tuvieron una enorme beligerancia, que tuvieron en el pasado una gran credibilidad, que nos dijeron a nosotros que si esa mina se desarrollaba íbamos a provocar lo más parecido que uno se imaginaba a un Chernobyl, ¿verdad? Y que después, cuando lograron sus objetivos, muchos de ellos objetivos de índole estrictamente político, porque no nos vamos a, Ujú. no podríamos entrar en este detalle, pero creo que cualquier persona que le haya dado seguimiento a los activismos antimineros podría confirmar de que tenía un alto contenido ideológico y de fines políticos, dejaron esa zona abandonada, ¿verdad? En Yo completo abandono. recuerdo cómo nosotros en aquel trabajo que hacíamos con las comunidades nos encontrábamos a personas que decían que a cambio del desarrollo minero ellos podían garantizarle a los vecinos que les iban a llenar las calles de buses llenos de asiáticos, ¿verdad? Para que hicieran turismo comunitario, y eso no pasó. Lo que pasó fue que quedaron las fincas, y luego hacia el año 2017 pues un grupo primero pequeño y luego, pues digamos, como decimos en Costa Rica, se regó la bola de que había oro, y a partir de ahí se nos salió de control esta situación. ¿Qué es lo que hay? Hay objetivamente oro en la zona y hay objetivamente grupos interesados en sacarlo. Y a partir de ahí, recuerdo cómo en el 2017, Jonathan, llegaron a ubicarse ahí entre 3.000 y 5.000 personas, ¿verdad? Lo recuerdo porque yo hacía en ese momento reportajes para Repretel, y cómo lo que estamos viviendo ahora es un verdadero déjà vu. O sea, es que no estamos viendo nada nuevo. Lo que ocurre es que, claro, como son colegas distintos los que han venido cubriendo la noticia a lo largo de estos años, entonces pareciera que ahora nos dicen que está pasando algo nuevo. No, 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 eso es No. incorrecto. Seguimos metidos exactamente en la misma consecuencia del abandono de la política pública, del desinterés, de la política malentendida, de que efectivamente ahí no se podía desarrollar una mina, y lo peor de todo es que ahí hay una mina, nada más que ahora lo que tenemos es una mina ilegal, pero eso es lo que está Y a cielo pasando ahora. abierto. Una mina a cielo Ya, sí, abierto, lo vi. una mina ilegal, una mina que no le está dejando beneficio nada más que a las personas que están trazando con todos esos minerales. Una buena parte se está yendo para Nicaragua, otra parte que Dios nos proteja, que se está haciendo con ese oro.
En fin, tenemos un caos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la soberanía nacional, tenemos un saqueo y un daño ambiental sin precedentes. Bueno, ya el presidente lo calificó y me parece que de manera correcta como el desastre más grande que tiene en este momento Costa Rica, y tenemos una gran incertidumbre. Y eso nos lleva, Jonathan, ¿a qué vamos a hacer de ahora en adelante? Porque yo lo que creo a lo largo de estos años es que la discusión debe dejar de ser política e ideológica para convertirse en una discusión técnico-científica. O sea, los que realmente saben de minería son los que deben estar buscando las soluciones al problema minero. Lo que ha Totalmente. ocurrido es que tenemos un montón de gente que opina, opinólogos sobre opinólogos, gente que cree cómo es que deben de hacerse las cosas, y lo que ha hecho falta es la voluntad, sí, efectivamente, política, pero el interés de los políticos de escuchar a la gente correcta. Y también la Correcto. manipulación de información, porque desde el punto de vista ideológico hay ciertos extremos ambientales. Nunca vamos a decir que no hay que proteger el medio ambiente, hay que protegerlo, pero no significa, y siempre lo hemos dicho, Carlos y Andrés, que se puede hacer las dos cosas. Se puede proteger perfectamente y también aprovechar los recursos que hay en la zona para que la zona se desarrolle, para que Costa Rica crezca. Lo que usted está diciendo de soberanía nacional es impactante, pero es totalmente cierto. Y no puede ser posible que ustedes allá, Carlos, estén a la buena de Dios, esperando a ver en qué momento, dirían los abuelos, San Pedro baja el dedo para ver qué se hace. Y lo que pasó en los últimos días, que se ponga otra vez la fuerza pública en la zona que nunca se debió haber ido, que migración a ver si está trabajando por ahí para ver si puede controlar el cruce de personal ilegal para que llegue como coligallero, y que empiecen a aprovechar verdaderamente los recursos. Sí, Jonathan, lo más tremendo es que nosotros tenemos una cooperativa eh, dispuesta para tratar de solucionar un problema que bien lo sabemos hace años, desde para allá en el 17, que tenemos ahí. Se habla de que políticamente se reúnen y hablan cosas allá afuera en San José. Me imagino que en la Asamblea Legislativa, en el Ministerio en Ambiente, en todo lugar. Un día estuve en una reunión y pregunté que por qué a los vecinos no nos tomaban en cuenta en una mesa de trabajo para hablar sobre crucitas. Y viera qué pena me dio, Jonathan. Me dijeron que nosotros no teníamos capacidad para estar ahí sentados en una mesa, y yo me quedé viendo de qué valen los títulos que esas personas tienen ahí, ahora lo que ustedes están hablando ahí, de qué valen tener títulos pegados en las paredes, y como dice José Andrés, hablan y hablan y hablan y no llegan a ninguna solución. Quieren cuidar tanto el ambiente, que lo han destrozado totalmente durante, ¿qué? 12 años, 10 años. O sea, está totalmente destrozado eso, y anhelan los especialistas en cuidar el ambiente. Vean, nosotros hemos tenido reuniones aquí con personas del Ministerio de Ambiente que llegan y nos han invitado. De feria, algo grave que también ocurre, que ellos creen, las personas de afuera, todos esos de corbata y todas esas carambadas, ellos creen que nosotros aquí tenemos todo el tiempo como ellos lo tienen. Los empleados públicos tienen un tiempo porque para eso les pagan, pero cuando van a venir aquí, lo convocan a uno de 2 horas, de 3 horas a más tardar. O sea, ellos creen que nosotros no tenemos oficios que hacer. No, no, aquí todo el mundo trabaja, aquí todos tenemos que trabajar para poder comer. Llegamos y hablamos con una señora de apellido Mesa. Oiga, al final esa señora, bueno, gracias a Dios que ya no está ahí en el departamento de ambiente, pero esa señora no sabía ni a lo que venía, porque estuvo conversando con nosotros y nosotros le hacíamos preguntas y no entendía, y nos empezó a evadir y evadir y evadir. ¿Por qué? Porque nosotros, como usted lo dijo al principio, nosotros vivimos aquí. Vea, yo tengo cerca de 50 años de vivir aquí, y hay otras personas que ya han muerto y que han nacido y han crecido aquí y han visto todo el desarrollo de nosotros. ¿Cómo no nos van a tomar en cuenta nosotros si nosotros vemos cómo funcionan las cosas aquí, vemos lo bueno, vemos lo malo? Y dichosamente tenemos una mina de oro, una mina de minerales, bueno, ahorita una identificada científicamente, pero la zona es inmensa.
como lo dicen más de uno de los que vienen a hacer inspecciones, hay que las vienen a hacer así nada más visuales, pero ellos no entienden de que aquí a lo que nosotros vemos en el suelo y todo eso y todo lo que nosotros hemos visto en Crucita lo vemos en un área grandísima, gigante, a la par de la finca Vivoyat. Pero que se nos tome en cuenta, que se nos considere, que se nos pregunte qué soluciones vemos nosotros. El otro día que estuvo el presidente de la República en Crucitas, me atreví a interrumpir porque ya la reunión se había terminado, era una reunión muy pequeña ahí donde le entregamos nada más documentos y el señor ya se iba a ir y a la gira. Entonces le pregunté, porque habíamos cinco vecinos más, pero no hemos hablado del tema principal. El tema principal de Crucitas es que tenemos oro y hay oro en cantidad. Hay oro en cantidad para que Costa Rica salga adelante, para que San Carlos salga adelante, para que nuestras 6, 7 comunidades salgamos adelante, siempre y cuando los recursos se sepan manejar, que no se preste para escándalo ni esas cosas. Pero nosotros, como vecinos, el anhelo de nosotros es de que nosotros podamos desarrollarnos, que es durante un cierto tiempo. Sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, eso sabemos que no es eterno, pero podemos salir mucho adelante de como estamos. De hecho, don Carlos, el Colegio de Geólogos estuvo acá en el programa y fue contundente cuando dijo no solo que sí estaba confirmado el yacimiento de oro, sino que eso es una pequeña parte de lo que se debería de explorar para ver cuánto es el yacimiento total. Según proyecciones técnicas, daría para sacar la deuda del país por muchísimo de los 60.000 millones de dólares que tenemos en este momento de deuda. Podríamos cubrir una buena parte y desarrollar al mismo tiempo toda la zona y aportar dinero para proteger el medio ambiente. Entonces, el discurso de que no se puede hacer, de que hay que dejarlo todo ahí, me parece que es muy indignante para los vecinos de la zona que simplemente ven cuando el oro pasa de gente que se lo está robando y que la realidad de los pueblos de la zona pues no han cambiado nada en décadas, ni siquiera en años, en décadas. Entonces, lo que me sugiere la lógica es que ustedes, uno, sí deberían de estar en mesas de trabajo y dos, ustedes deberían de aportar ideas y a eso quiero abocarme en este momento, Andrés y Carlos. ¿Cuáles son las ideas que ustedes pueden aportar para poder resolver todo este problema? Porque yo creo que en la experiencia de lo que ustedes hacen hay mucha sabiduría para poder aportar. Copecrucitas, Jonathan, se constituyó en el año 2019 justamente al calor de una iniciativa del gobierno de turno de poder resolver y ordenar el tema de Avangares, donde las cooperativas, hay algunas personas que no creen que el modelo cooperativo sea bueno para esto, aún más que no creen en el modelo cooperativo, pero bueno, hace falta ver el éxito de la Dos Pinos, de Copesa, de Copevictoria, de Copenae, para entender que efectivamente el modelo cooperativo sí funciona. Claro que cuando las cooperativas funcionan realmente como lo que son, cooperativas. En ese momento nosotros decidimos constituirnos en una cooperativa porque al amparo de la nefasta ley 8904, y vea que la estoy calificando, porque es una cooperativa que vino a prohibir la minería a cielo abierto, como si una ley pudiera impedirla, y si no que lo diga Crucitas. Entonces se estaba confiando en la figura cooperativa la posibilidad de que esos recursos pudieran ser, digamos, controlados. ¿Por qué? Porque la figura cooperativa viene a resolver, Jonathan, la parte de la fórmula más compleja de resolver, que es la parte social, la parte humana, la parte de cómo va a hacer usted para controlar a todos los ilegales que nos vienen de Nicaragua mayoritariamente, porque hay que decir también de que en la zona hay costarricenses de otras regiones que ven ahí la oportunidad de ir a sacar oro, pero que necesitamos ponerlos a todos en orden, porque el problema de la ilegalidad es esa, que cualquier cifra que se diga hoy de cuántos coligalleros hay, cuánto oro se saca, es un bateo absoluto. ¿Por qué? Porque la ilegalidad tiene esa dificultad de que no permite la cuantificación seria. Claro. La última cuantificación que se hizo en el 2017-2018, que la hizo MINAE, nos alertaba de que se habían llevado 197 millones de dólares
en oro de manera ilegal y que había quedado ahí una cantidad muy importante de mercurio botado en la zona. ¿Qué fue lo que pasó? Que los responsables históricos, Jonathan, los responsables históricos de este desastre y de este saqueo ambiental, lo que hicieron fue heredarnos un distrito minero. Entonces pasamos de un depósito que estaba totalmente medido y que estaba totalmente localizado, que es el que se encuentra en la mina Vivoyet, a un distrito de minería ilegal repartido por más o menos unos 20, 30 kilómetros cuadrados alrededor de ese yacimiento principal. Bueno, hace 2 días estábamos leyendo que las autoridades habían dicho que habían encontrado 35 nuevos sitios de extracción. Y esto es básico. Donde haya oro, la gente va a tratar de sacarlo. Bueno, nosotros en Copecruzita lo que decimos es de que nuestro aporte puede ser justamente asociando de manera controlada y de manera asesorada por la experticia, por ejemplo, de los geólogos, de cuánto es la capacidad real que puede soportar la zona de mineros que los convertiríamos en mineros artesanales, al margen de lo que va a ser la minería industrial. Copecruzita le podrá dar a la empresa minera industrial que llegue a la zona una serie de servicios que la empresa podría tercerizar, como por ejemplo el desarrollo de los viveros, los servicios administrativos, como por ejemplo la cocina. En seguridad, ni locos nos meteríamos como cooperativa porque eso es un tema muy complejo, pero hay una serie de aspectos que efectivamente la cooperativa, y léase, los vecinos de la zona, le podrían vender a la empresa minera grande, la minera industrial. Pero resulta que hay unas 10, 15 fincas alrededor de Vivoyet donde hay minería, donde los dueños de esas propiedades injustamente son señalados como los responsables de no cuidar sus propiedades. O sea, por Dios, eso no se vale, eso es echarle la culpa al más débil, porque la responsabilidad es del Estado, porque al final de cuentas el oro es propiedad del Estado costarricense, ¿verdad? Entonces nosotros decimos de que mediante una tarea de definición, la finca 1 tiene este potencial de minería artesanal que podría convertirse a futuro en un proyecto más grande. Pues bueno, esta finca puede tener 15, 20, no importa la cifra, eso hay que determinarla de mineros artesanales. ¿Cuántos son costarricenses? Muy bien. ¿Cuántos son nicaragüenses? Porque vean, San Carlos, la zona norte, está llena de trabajadores nicaragüenses, sino que lo diga la gente de las piñeras, sino que lo diga la gente que recurre al trabajador nicaragüense para la zafra, sino que lo digan la cantidad de señoras que nos ayudan en los servicios domésticos, si nos venimos a las zonas urbanas, o los constructores. O sea, tenemos una relación histórica con Nicaragua que no podemos desconocer. Además de que además de que hay que reconocer una cosa, Jonathan, será el capricho de Rosario Murillo y Daniel Ortega cuando ellos decidan cerrar la Cruzona, ¿va? Que ya le pusieron nombre a la mina que está del otro lado del río San Juan, que se llama la Cruzona. Hace falta que el ejército nicaragüense reciba la orden del general, se cierra esa mina y todo el mundo viene para acá. Vea lo que ocurrió con 3 días de ausencia policial, ¿verdad? Con una semana de ausencia policial, lo que ocurrió. Bueno, eso podría volver a ocurrir. Entonces la cooperativa lo que dice es de que nosotros podemos, de acuerdo con nuestro estatuto, organizar la parte artesanal que inexorablemente va a convivir con la parte industrial. Don Carlos, lo que está exponiendo Andrés es muy claro y me parece que ustedes tienen toda la capacidad para hacerlo. ¿Por qué cree que no se ha logrado en tantos años? Antes le hice un comentarito ahí, de que nos descalifican, o sea, a los vecinos nos descalifican como que si no tuviéramos una capacidad de poder opinar y de poder trabajar. Todo lo que José Andrés acaba de decir, todo eso lo sabemos, todo el grupo que formamos la cooperativa, y lo que nos preocupa es esa descalificación. En este momento, el gobierno de la República, el presidente, el ministro de Seguridad, el viceministro de Ambiente, o sea,
todas las instituciones del gobierno saben que nosotros tenemos una cooperativa aquí. Y hasta el día de hoy, bueno, hemos asistido a reuniones. El otro día fuimos a la oficina con el viceministro de Ambiente allá en San José. Ellos tomaron nota de un montón de cosas que nosotros comentábamos, sacó sus apuntes, pero va a ser un año. ¿Cuándo nos han convocado de nuevo? O sea, ellos saben que nosotros tenemos soluciones a problemas, pero no nos buscan, o sea, no nos permiten participar, como lo dije antes, en las mesas de trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Si así se empieza desde cualquier lugar, en cualquier punto de Costa Rica, y tenemos derecho porque es nuestra zona, y nosotros defendemos el derecho como una cooperativa para nuestros vecinos, porque si no, quedaríamos al garete. Don Carlos, una pregunta tal vez un poco confrontativa y directa. La visita del Poder Ejecutivo, de los ministros del gabinete el año pasado, ¿ustedes la consideran que ha tenido fruto o fue simplemente una pose para empezar el gobierno? Qué difícil, Jonathan. Vea, durante varios años, varias reuniones, han estado casi todos los ministros. Al menos aquí en Copevega vinieron casi todos los ministros. Los mandó el gobierno para venir a apaciguar un asunto y para ver qué hacía. Jonathan, es que no entiendo, vea. Nos mandaron todos los ministros para ver qué hacían, qué acciones tomaban para que nosotros pudiéramos desarrollarnos. Aquí no hay trabajo, aquí no hay una entrada. Aquí las personas trabajamos en las fincas, ordeñan, producen queso, natilla, todas esas cosas, pero no hay un trabajo diferente que sí lo podemos llegar a tener. Esas personas vienen, hablan y no nos dan ninguna solución, llevan solo apuntes, pero Jonathan, eso no es lo más tremendo es que evaden que tenemos una mina de minerales aquí en Crucita, una que está comprobado, que tiene un yacimiento grande, ¿verdad? Y eso ya científicamente está probado. Entonces, ¿para qué sigue el ministro viniendo ahora aquí a solucionar un problema que nunca van a solucionar? O sea, con traer policías a la finca Vivoyet o a Crucitas o al distrito de Cutris y parte de Pocosol, eso no va a evitar que el oro no siga ahí. Ahí está el oro. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una decisión política de donde se tomen las cosas como más en serio. En este momento, en la Asamblea Legislativa debería estar tramitando un asunto sobre el Código de Minería, porque si no me equivoco, es en la Asamblea Legislativa donde eso se puede mover. Jonathan, ¿quién lo está haciendo? Nadie. Entonces, se le dan largas y largas y largas. Vea, aquí a la par de mi casa pasan decenas de carros de policía de fronteras, policía, ahora le cambiaron el rumbo a eso ahí para que no siga diciendo fronteras. Pasa migración ¿y qué solución, Jonathan? Es esa. Eso no, son solo gastos y gastos y gastos y no genera ninguna solución. Entonces, han venido ministros, pero no nos han traído ninguna solución al problema. La solución al problema es la que nosotros opinamos. Y usted viene aquí y entrevista a los vecinos y todo el mundo dice que ordenadamente, sabemos que es ordenadamente, se puede construir una mina. Bueno, ya la mina ya está ahí, nada más que está totalmente desordenada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenarla. Nosotros tenemos ideas como cooperativa. Nos llamamos Copecrucitas, tenemos representantes de las 7 comunidades vecinas. Todos opinamos en el mismo sentir. Ese día que el presidente estuvo ahí, me preguntó que cuál era la solución al problema de Crucitas, porque ya él se iba y no hemos hablado del problema grave. Y le dije, señor, la solución es que haya una explotación industrial y a la vez una artesanal a la par, porque la artesanal no se puede ser desechada. O sea, como cooperativa tenemos un montón de posibilidades de poner a trabajar las diferentes comunidades, las personas que tienen opción de desempeñar un trabajo lo pueden hacer. Utilizamos la cooperativa. Al otro lado, allá por el lado de Punta Arenas, ahí están organizados por medio de cooperativas y ellos trabajan. Ahora, tenemos una cooperativa y hemos respetado, vea, yo no sé qué decir, si hemos sido tontos, o sea, no sé qué calificativo ponernos, pero como cooperativa no hemos ido a invadir ahí la finca, no hemos ido ahí a meternos a extraer oro,
¿Por qué? Porque queremos respetar nuestra legislación, o sea, que si está prohibida la minería ilegal, entonces no queremos ir a participar, pero deberíamos de estar metidos ahí para ver si de esta forma los diferentes ministros o el gobierno en sí nos toma en cuenta. Pero se nos está pasando el tiempo camina y camina, y ya este año ya se va a ir y no vamos a llegar a ningún acuerdo, a ninguna solución, no nos entrevistan. O sea, vienen los ministros, yo firmo como presidente de una cooperativa, Jonathan, ahí se va a ver, y si yo hablo en nombre de una cooperativa, pero no nos toman en cuenta, creen que somos como que estuviéramos jugando de casita o una cosa así. 50 años tiene usted, don Carlos, de estar en Cruzitas, me dijo. En Cutris, yo vivo en Copevega de Cutris, anteriormente vivía en el Jardín, pero de aquí no me he ido, y tengo 50 años de vivir aquí. ¿Todos los gobiernos han hecho la misma gira? Jonathan, después de que Industrias Infinito se fue, o que la sacaron, o que la echaron los ambientalistas, los mal llamados ambientalistas, hasta ese día nunca habían venido ministros así a un asunto como han venido últimamente, no sé, una vez por cada gobierno. Hablemos desde tres gobiernos, desde este gobierno y dos anteriores. Desde dos gobiernos anteriores yo he visto aquí en mi pueblo, en los pueblos vecinos, venir altas personalidades. O sea que estamos hablando de 12 años. 10 años. 10 años. Sí, en 10 años han venido, pero Jonathan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué saben que ahí hay un asunto que genera un asunto económico bueno para Costa Rica y no se ejecuta? Bueno, tenemos el caso del gas y no podemos hacer nada tampoco, pero a mí me preocupa lo del oro porque el oro sí se lo están llevando. El oro, ¿Qué les dijo, don Carlos, qué les dijo el presidente cuando usted les dio la solución antes de irse? Que hay un problema legal y que él no puede pronunciarse, y el 3 de noviembre puedo referirme al tema, y si usted le pone cuidado al presidente de la República, cuando lo entrevistan los miércoles ahí, dice que sigue hablando de que hay un problema legal con una empresa y de ahí no pasa, pero sí gastan millones, pero no sé, yo no tengo idea de los millones que gastan en combustible, carros y policía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no toman acción? ¿Por qué no es una acción inmediata? Pero no de venir a cuidar eso ahí, porque venir a cuidar eso ahí no produce ganancia, más bien son pérdidas lo que está sucediendo. El presidente de la República no se ha pronunciado hasta hoy positivamente. Para mí. Burlados? De ahí, yo diría de parte mía que sí, de parte mía yo me siento burlado porque él sabe, el hecho de no ver de que ahí hay un asunto que nos va a generar algo económico inmensamente grande, que no tenemos ni idea de números, porque eso es gigante. ¿Y cómo dejan ir para otros lugares esos millones? Antes estaba haciéndole números ahí cuando hablaron de los millones que dicen que han extraído. Hace como cerca de unos 3 meses o 4 meses, no sé, porque ahí se saca oro todos los días y todas las semanas y todos los meses, en un tarro de esas pichingas de 5 galones, donde viene aceite. Eso es una de las herramientas que se usa ahí. Hubo un momento, ahora hace unos meses atrás, que sacaban 50 gramos, 60 gramos por tarro. Entonces, yo les diría a los científicos que hacen números, que le hagan números a esa cantidad de oro que sacan así, así, a flor de tierra, ¿verdad? Eso es una cantidad exagerada de millones, pero sí siente uno burla. ¿Por qué? Porque, Jonathan, es que no hemos entrado al otro punto. Los ticos, sí hay algunos ticos animados ahí trabajando, pero el problema es que nosotros tenemos problemas legales. Nosotros no podemos ir a meternos ahí a sacar ese orito que está ahí en el suelo para llevar sustento a nuestra casa, porque sería la única opción que tenemos para para trabajar. En esta zona, para trabajar usted tiene que hacerse obrero. Y como hablaba un día de estos con unos geólogos ahí, me dice, Carlos, ya no hay que decirles coligalleros, ya ellos saben trabajar el oro. Entonces, sí hay, pero nosotros no podemos ir, y ahí es donde entra el asunto, esa pregunta que usted me dice, de que de ahí, ¿cómo no vamos a sentirnos nosotros burlados si nosotros no podemos ir? Nos echan a policía y legalmente no se formula nada. El gobierno
nada más hablan y hablan y hablan, pero no ejecutan un asunto para que haya una extracción legal con todas las de ley. Ya se están yendo, no sé, 2 años de este gobierno y el problema sigue y va a seguir si no suben eso a la Asamblea Legislativa y si no toman riendas sobre el Código de Minería y si no ponen en cintura, no ir a cuidar a los coligalleros, porque los coligalleros no los van a poder llegar a sacar nunca de ahí. Por ahí hay historias de otras partes del mundo donde tienen decenas de décadas, donde por décadas han sacado oro y nunca han podido tomar control con policía ni con ejércitos. Nosotros no tenemos ejército, pero en esos lugares donde tienen ejército no han podido controlar el lugar. Entonces, si siente uno burla, vea, los caminos de nosotros aquí es lo peor que nosotros tenemos. Un lugar con tanta riqueza y vivimos tan re mal en infraestructura de caminos, el agua potable no es potable, o sea, hay mucho que hablar, Jonathan. Don Andrés, ¿qué hacer de parte de Copecrucitas para resolver esto a nivel político, a nivel técnico, a nivel de medidas de presión que se puedan generar con las comunidades, con las 7 comunidades que son, Carlos, que componen Copecrucitas? ¿Cuáles son los pasos que están viendo en el horizonte para poder forzar a que los dejen de ver burlados en este proceso? Que nos escuchen, que nos den la oportunidad de que las comunidades sean parte de lo que se vaya a resolver. Creemos que la Municipalidad de San Carlos también está quedando debiendo un poco en cuanto a la forma como tiene que acercarse de manera decidida. Al final de cuentas, el gobierno local deberían ser los más interesados en resolver este tema, pero no desde la óptica en que se ha venido haciendo, que es únicamente describiendo el problema. No. Vea cómo hemos gastado hoy en este espacio, Jonathan, describiendo el problema, un problema que todo el mundo ya lo conoce, ya todo el mundo sabe lo que provocaron ahí las malas prácticas ambientales de este país, la ideología y los caprichos de unos pocos, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es, de verdad, tomar el toro por los cuernos, de verdad, que la gente que sabe de minería resuelva el problema minero desde una perspectiva científica y técnica, que los políticos se dejen asesorar. Las comunidades están muy agradecidas con el decreto de emergencia que les reparó el camino. Ese camino quedó exactamente igual, así como está cuando la empresa minera los hizo hace 15 años atrás, ¿verdad? Lo que ocurre es que, vamos a ver, eso es sostenible. Estar llevando, ¿cómo se llama? Cisternas de agua. Presupuestariamente eso va a ser sostenible. Son cuidados paliativos. Son puros cuidados paliativos. Uno ve enfoques periodísticos y aquí lo hago con respeto por los colegas, pero que hace falta profundidad, Jonathan. Vamos a ver, este no es un tema de policías buenos y policías malos, porque han tratado de reducir el tema a un tema de seguridad. No. Es que ahora que Carlos mencionaba los ejemplos, como por ejemplo la mina Madre de Dios en Guatemala, en Perú, Perú nos está diciendo qué es lo que va a pasar en Costa Rica si eso no se detiene ya. O sea, Perú con un ejército contundente, enorme, con un poderío militar extraordinario, no ha logrado resolver Madre de Dios. Nosotros aquí necesitamos tomar las decisiones que incluyan la parte científica, la parte técnica. Indudablemente el modelo anterior que se tenía, Jonathan, donde venía una empresa minera, hacía la inversión, pagaba los impuestos, cubría los costos de producción y luego entregaba una regalía del 2%, eso ya no va a funcionar en Costa Rica. Aquí lo que hay que hacer es empujar un negocio en la figura de la alianza público-privada, donde el Estado participe. Aquí existen instituciones con suficiente know-how, con suficiente maquinaria para aportar parte de lo que requiere, digamos, el desarrollo de una mina industrial y donde entonces el Estado costarricense, participando del costo, participe de manera más generosa como corresponde del producto de ese oro, ¿verdad? Pero bueno, se ha venido hablando, sabemos de que la empresa que tenía el proyecto, que es Industria Infinito, está en el marco del CIADI, en un proceso continuado del arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque aquí nos han dicho una mentira tras otra, ¿verdad?
Yo recuerdo, todavía tengo en mi cabeza, cuando Carlos Alvarado, presidente de la República de momento, salió celebrando, entonces fue otra celebración, ¿verdad? De estos grupos, diciendo, ya aquí todo se terminó, ya aquí todo paró, ya aquí... Y era mentira. Cada vez sale más oro. Y eso no era cierto. Y no era cierto, ¿por qué? Porque esa es la prueba de que hoy el presidente nos dice, tenemos que esperar a que se resuelva un tema que está siendo discutido en Washington, en los Estados Unidos. Bueno, pero mientras tanto, ahí es todo un tema que tal vez expertos en ese tipo de materias te podrían aportar más y a tu audiencia, Jonathan. Pero nosotros, desde el punto de vista de la cooperativa, nosotros lo que creemos es de que sí existe una gran oportunidad de ordenar la parte artesanal que está en este momento repartida en unas 20, 25 fincas alrededor del yacimiento principal y que conviva con una minería industrial a la que también las comunidades le pueden ofrecer servicios, vender servicios y generar entonces una economía local muy productiva, muy próspera y donde los vecinos, que final de cuentas han sido la parte más débil de toda esta fórmula, puedan realizar sus sueños y que no vean sencillamente pasar las toneladas de mineral, las noticias del oro que se fue, que ellos no lo vieron pasar, porque vean, ahora decía Carlos, que seguramente con Copecrucitos fuimos un poco tontos. A mí me parece que esto es una cooperativa seria y ética. Este es el estatuto de Copecrucitas, Jonathan, y en el artículo 24, inciso J, nosotros decidimos que una causal de expulsión de la cooperativa es realizar acciones de extracción de mineral ilegal o trasiego de reactivos prohibidos. Esto es una señal de buena fe. Esto es lo que le queremos decir a las personas que están tomando las decisiones de que somos una cooperativa seria, que no somos una cooperativa que vamos a poner en riesgo a nuestros asociados metiéndolos, porque indudablemente la consecuencia es que los van a detener. Ahora el ministro está anunciando de que cada vez que detengan a un nicaragüense lo van a ir a encerrar mes y medio en un calabozo que no explicó, y no es necesario saber dónde es que van a estar, pero ¿qué va a pasar cuando tengan 1000 detenidos? ¿Qué va a pasar cuando tengan 1500 detenidos? Eso no es sostenible. Andrés, ¿cuánta gente se proyecta que está ilegal extrayendo oro? En este momento las cifras del bateo, porque realmente esto es una estimación, la ilegalidad no permite cuantificaciones serias, están hablando de que no hay menos de 1500 personas nuevamente. Seguramente cuando la policía regrese al campamento de Vivojet, la invasión de la finca Vivojet se va a detener muchísimo, pero los 600, 800 mineros artesanales, ilegales, perdón, que han estado en esa zona extrayendo oro, difícilmente se van a ir o los van a quitar porque es una zona de muy difícil control, ¿verdad? Nosotros decimos, cuando la cooperativa pueda asociar a esos mineros, ahora sí, convertirlos en artesanales, entonces la minería se va a hacer de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cualquier persona que esté merodeando o haciendo minería nocturna es por definición ilegal, se le detiene y se le saca. Pero es más fácil perseguir y controlar la legalidad porque en este país pareciera que lo que nos están enseñando es de que lo único que se puede hacer es lo ilegal. Qué tristeza, yo. No, totalmente de acuerdo, y no solo en la parte mineral o en las minas, en cualquier producción o actividad productiva, esa es la norma, Andrés, eso es lo más preocupante. Don Carlos, ya casi vamos terminando el programa, se va muy rápida la hora, pero quisiera hacer una analogía que me parece que es lo que ilustra lo que está pasando. Está pasando un festival de elefantes enfrente de todos nosotros, se están llevando en sus lomos el oro, y todo el mundo está saludando cuando pasan y nadie hace nada. Me parece que puede ser un poco frustrante para ustedes saber que podría estarse deteniendo y que nadie está haciendo nada, sabiendo lo que dice Andrés, que en Washington están definiendo una parte legal, hasta donde sea eso el marco de lo correcto y del alcance prudente, pues uno lo entiende, pero eso no significa que no se haga nada mientras tanto en la zona. Sí, correcto. O sea, que si esa parte legal va a durar 8 años más, ahí va a seguir 8 años más en la pelea de la policía y los trabajadores del oro, y eso no va a llevar eso va a llevar más al caos, a
al caos en la zona, eso va a llevar más al deterioro del sistema policial, porque ellos definitivamente no pueden solucionar el problema. El problema, la solución al problema no es con seguridad pública, la solución al problema está en la Asamblea Legislativa, está en el presidente de la República, y que vemos que un colegio de geólogos da sus opiniones, y Jonathan se entra en un círculo vicioso, en un círculo de que esto no es así, que eso va para allá, o sea, ese círculo no nos va a llevar a nada. Yo pienso que aquí eso ya se tiene que llevar a un punto objetivo que traiga la verdadera solución al problema. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a empeorar. No vamos a tener ninguna solución. El tema de la infraestructura del camino por la emergencia, por el decreto de emergencia, sí. Hace unas semanas los caminos estaban lindísimos, con lo que ya está lloviendo, ya empiezan a deteriorarse los caminos, o sea, son puros cuidados paliativos. El de la policía no podemos decir que es un paliativo, porque es la solución. Oiga, este señor Zamora, ¿cómo se le ocurre estar moviendo la policía para un lado y para el otro, estarles cambiando el color del uniforme y si usted le pone cuidado a los audios o a los videos de este señor Zamora, él dice que para supuestos, o sea, cuando nosotros nos pronunciamos, porque nosotros nos pronunciamos ahí en seguridad pública, cuando ellos sacan sus notas, ellos nos desechan los comentarios de nosotros, o sea, para ellos es mentira lo que nosotros opinamos. Para ese señor, él, no entiendo, él no es experto en minería, él es experto en seguridad, seguramente, si es que es experto en seguridad. Pero el problema que tenemos en Crucita no se soluciona con seguridad, se soluciona de otra forma. Y esa es la forma que no puede ser posible que ahí en San José, en Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa, bueno, es que en la Asamblea Legislativa lo feo es que entran en discusiones y entran en un asunto político. Es ponerse la mano en el corazón, dándole gracias a Dios que tenemos una riqueza natural ahí, porque yo leo los comentarios que dicen, es que ese desorden es gracias a Oscar Arias, y yo le pongo al lado abajo, qué lástima que Oscar Arias no pasó aquí por el caso, por el patio de mi casa. O sea, es mentira que el problema que hay en Crucita se lo achaten a ningún expresidente ni nada de esas cosas. Lo que la gente tiene que entender, que así como el estadio Ricardo Saprissa invadió el suelo de las mejores tierras donde estaban los cafetales ahí, el Alejandro Morera Soto, al lado allá del muro ahí donde termina el estadio, ahí eran cafetales, ahí, es que no me sé los nombres de esos pueblos, ahí para arriba eso eran unos cafetales, eran las mejores tierras de Costa Rica para producir café, Jonathan, y a mí me da una lástima cuando yo paso ahí y me voy por ese lado ahí al lado atrás del estadio y veo que ahí no hay un solo pedazo de tierra, todo es puro asfalto y cemento. Eso está invadido por la gente. Oiga, ¿qué más destrucción queremos para Costa Rica que todo lo que están haciendo allá en la ciudad? Y aquí nos están desbaratando el suelo y se están robando la riqueza natural que Dios nos está dejando, porque yo pienso que es Dios, no fue usted ni es ninguna otra persona, ¿verdad? Es Dios el que nos dejó a nosotros un suelo con una riqueza increíble ahí para que nosotros la aprovechemos al máximo responsablemente. Y por eso nuestra cooperativa no se ha prestado a ir a hacer desórdenes ahí, pero también nosotros lo que esperamos es de que de veras personeros del gobierno, ministros o a quienes corresponda, nos tomen en cuenta. ¿O qué será, Jonathan? ¿Será que va a llegar alguna otra cooperativa donde el presidente de esa cooperativa y los miembros de esas cooperativas son allá de la ciudad y son de corbata y tienen títulos, no sé, de extraterrestres, y a ellos sí les van a dar pelota y a nosotros nos van a dejar guindando? No. La geografía está dividida. Nosotros pertenecemos a Cutris. Parte de Pocosol tiene riqueza de oro,
porque parte de Pocosol colinda ahí en esa parte de abajo con Cutris. Entonces, ¿por qué no nos deja a nosotros hacerle frente a los problemas de nosotros y que nos tomen en cuenta y que escuchen a los vecinos? O sea, a mí me gustaría, Jonathan, yo le puedo ayudar a usted y usted se hace un programa aquí, no sé si usted lo puede hacer así en vivo Claro. y llevamos la opinión de diferentes personas para que Costa Rica escuche lo que opinan los vecinos, los que vivimos aquí a diario. Sería muy interesante ese programa, don Carlos, y vamos a procurar hacerlo en coordinación con Andrés para poder escuchar, porque al final de cuentas, si todos nos escuchamos, todos podemos crear la Costa Rica en la cual queremos vivir. Y ya para finalizar, Andrés, si ustedes en 2 minutos, no sé si me puedes resumir, ustedes esperan que lo tomen en cuenta y que los escuchen, pero llevan 10 años esperándolo y no les ha llegado la hora. ¿Cuánto más van a seguir esperando o qué van a hacer para forzar a que los escuchen? Jonathan, termino de la siguiente forma. Definitivamente la ley 8904 hay que derogarla porque si no, no se va a poder hacer nada. Segundo, Costa Rica tiene que entender que lo que se está discutiendo en Washington es lo relacionado a 126 hectáreas del antiguo proyecto minero que tuvo Industria Infinito, que está ubicado en la finca Vivoyet. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las otras 25, 30 kilómetros cuadrados donde nosotros como cooperativa queremos trabajar. En Washington no se va a resolver el tema de todo el resto de fincas y de todo el resto de minería artesanal. Es ahí donde nosotros nos estamos enfocando, es ahí donde no hemos logrado explicarle a la gente, pareciera, o no quieren entenderlo. No estamos hablando de que eso es un solo paquete, la minería industrial es la minería industrial y eso se va a resolver en Washington. La minería artesanal es la que va a permanecer para el resto de el resto de las décadas. De las décadas. Si no se le pone fin. Hemos tenido conversaciones por un tema de discriminación, estamos valorando algunas acciones. Para nosotros es complicado, digamos, desde el punto de vista, a veces, y debo decirlo, económico, por la propia naturaleza de la cooperativa, pero de activar algunas acciones legales, porque no es posible que tengamos 2 Costa Ricas, una Costa Rica de la minería ordenada y permitida, aunque sean las mismas condiciones de legalidad que es Avangares y Cruzitas, ¿verdad? O sea, Cruzitas forma parte del territorio costarricense y como tal debería de estar siendo considerada como parte del reto nacional en la solución y no dejarnos ahí a la espera de algo que resuelve la parte más pequeña y más fácil de controlar. Pero lo demás es donde nosotros creemos que podemos aportar mucho, Jonathan. Muchísimas gracias a ambos, don Carlos, don Andrés, por estar acá en Red Democrática. Gracias a vos, Jonathan, estamos para servir. Un gusto, Jonathan, y esperamos volver a otro programa más, si Dios lo permite. Así va a ser, yo sé que sí, porque hay mucho que conversar para poder desarrollar a todo Costa Rica y ustedes son parte muy importante de ella. Muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática, en la FM, en redes sociales. En unos minutos ya va a estar disponible el programa en el canal de YouTube de Red Democrática, así que compártalo y hagamos grande a Costa Rica a partir de la información que nosotros podemos aportar para que todos puedan entender justamente el resumen que acaba de hacer Andrés de las realidades y qué es lo que se está peleando para poder salir adelante, porque ellos allá en Cutris también merecen vivir mejor y también merecen Así vivir es. bien. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.